Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Valeria Bittner, soy adjunta de la materia. Em, en este video nosotros vamos a ver temas de la unidad 2. La unidad 2 es la construcción del orden social. Específicamente vamos a ver la construcción de la realidad. En pantalla ahora van a ver cuáles son los objetivos y los contenidos que nosotros vamos a ver. Específicamente vamos a trabajar sobre 3 textos que pertenecen a estos 2 libros, ustedes lo van a poder ver en el programa. Esos tres textos son el experimento de Rosenham, ¿sí? Por un lado, que se llama Acerca de estar sano en un medio enfermo. Por otro lado tienen Planolandia y por otro lado Las dos realidades. Son 3 textos que están en 2 libros de Václavic. Uno es real la realidad, el otro es La realidad inventada. Paul Václavic era un lingüista, estaba trabajando en Estados Unidos, digamos, él es austríaco de origen, después de la Segunda Guerra Mundial, fue a trabajar a Estados Unidos, trabajó en eso que se conoce o se llama como la Universidad Invisible, eso que es la escuela, o se ha denominado la Escuela de Palo Alto, del Mental Research Institute de Palo Alto. Él escribe varios libros, o sea, estos no son los 2 únicos, escribe bastantes libros. Todos esos libros están están fuertemente orientados al trabajo sobre eso que llamamos constructivismo, basados en la idea de que el orden social se construye y la realidad se construye. Nosotros hoy en este video, vamos a hacer foco en esta idea de la construcción de la realidad y vamos a trabajar sobre el estudio de Rosenham, lo vamos a delinear, los conceptos principales para que después ustedes lo puedan leer, y nos vamos a parar también para eso en la idea de profecía autocumplida. Entonces, son 3 cosas. La idea de construcción de la realidad, en primer lugar, la idea de la profecía autocumplida, como un ejemplo, ¿no?, de esa construcción de realidad y los efectos que produce la construcción de la realidad, y el estudio de Rosenham, el experimento de Rosenham, como muy buen ejemplo de qué efectos produce. Quisiera hacer una breve introducción de cuáles eran los intereses de Václavic para que ustedes entiendan en qué contexto ocurre esto. Václavic es un autor reconocido como uno de los grandes estudiosos de la comunicación. Václavic y el equipo con el que él trabajaba en el MRI, era un equipo que estaban dedicados a trabajar sobre la pragmática de la comunicación. Todo esto lo vamos a retomar en la unidad 7, ¿sí? Pero me interesa adelantarlo para que quede claro. Ellos trabajan sobre la pragmática de la comunicación. ¿Qué quiere decir? Que ellos trabajan y especialmente les interesa cuáles son los efectos comportamentales que generan distintos tipos de comunicación, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la comunicación les interesa en términos de cuál es el efecto interpersonal que genera la comunicación. Muy bien. ¿Cuál es nuestro puntapié inicial entonces para este recorrido que vamos a hacer juntos en este videíto? En el prefacio, en la página 15, está mencionado allí, abajito en la filmina, Václavic plantea que la realidad es una realidad que suponemos hallada, pero que en verdad es una realidad construida, inventada, ¿no?, como el título del libro que utiliza. Pero que el tema es que el inventor no tiene conciencia del proceso mismo de construcción de la realidad. Este es nuestro puntapié inicial. Vamos a comenzar. ¿Cuál es el índice
¿no? Y en qué contexto aparece el texto ese acerca de estar sano en un medio enfermo, que es de Rosenham. Fíjense que el capítulo en el que aparece, que es el capítulo 2, es un capítulo que se llama ¿efecto o causa? En pregunta, ¿no? O sea, está formulado como una pregunta. ¿Por qué es esto? Esto nos da pie a pensar en algunos conceptos como sistema, circularidad, eh, comunicación, donde el primer planteo que se hace es que no hay efectos o causas. Es una epistemología, esta epistemología constructivista, es una epistemología que lo primero que hace es romper con la idea de causalidad lineal. ¿Cómo rompe con la idea de causalidad lineal? Para romper con esta idea, es una epistemología que, vamos a decir, está parada en un importante cambio cognitivo, cognoscitivo, ¿sí? O sea, no de la cognición, sino del conocimiento, que uno podría ubicar como fecha organizadora la Segunda Guerra Mundial y el posguerra sobre todo, que es lo que algunos autores han denominado la revolución cognitiva, ¿sí? Es una revolución del conocimiento, no cognitiva, digamos, interna del sujeto. Entonces, el constructivismo está parado en ese quiebre epistemológico. Es un quiebre que implica, entre otras cosas, que se sale de la idea de que para estudiar o entender un fenómeno, yo tengo que profundizar en el estudio de un elemento en su interioridad. Entonces, no es aíslo el elemento y lo estudio en profundidad. Es, si yo quiero entender un fenómeno, tengo que ampliar el foco y estudiar ese elemento en el sistema de relaciones en el que ese elemento se encuentra. ¿Sí? O sea, se pasa de la conceptualización del elemento a la conceptualización de sistemas. O sea, elementos interactuando entre sí, donde el foco está puesto en el tipo de vínculos que establecen esos elementos. Entonces, cualquier fenómeno que yo quiera estudiar, debo entender cuál es el complejo entramado relacional que hace a ese fenómeno. Esto implica que esas relaciones entre los elementos no sean relaciones lineales. O sea, no hay una relación del tipo, cuando ocurre A, entonces necesariamente ocurre B. El planteo que se hacen ahora los teóricos, y que transmite muy bien Václavic, es que esos elementos que no están aislados y que están relacionados entre sí, están relacionados de una manera circular. ¿Qué quiere decir circular? Que están relacionados de manera tal de que la conducta de ellos en sus relaciones se autorregulan en interacción. Si nosotros estableciéramos una puntuación arbitraria, podríamos decir que A tiene una conducta determinada, le sigue una conducta de B, pero a esa conducta de B le sigue otra conducta de A, y a esa conducta de A le sigue otra conducta de B. Entonces, si nosotros tuviéramos que hacer un dibujito de esto, ya no tenemos un dibujito que es una línea recta con una flechita unidireccional, sino que podríamos decir que el dibujito es una flechita circular que implica necesariamente que esos elementos todo el tiempo están relacionándose entre sí y autorregulándose en esa interacción. Autorregulándose, ¿qué quiere decir? Que entonces todas las conductas de los elementos son interdependientes de las conductas de los elementos que están con los que se relacionan. En un ratito vamos a poner ejemplos, ¿sí? Que son los ejemplos que ustedes tienen en la bibliografía. Entonces, mirando un poquito el slide, tenemos la noción de sistema, de los elementos relacionados entre sí. En esa relación entre los elementos,
Los elementos, cuando nosotros pensamos en sistemas humanos y pensamos que esos elementos son personas que se relacionan entre sí, las personas esas se relacionan vía lenguaje. El lenguaje puede ser verbal o puede ser no verbal, ¿sí? O sea, no hay posibilidad de no tener conducta, dice Václavic en la teoría de la comunicación humana, que después lo vamos a ver un poco más adelante en nuestro programa. En ese proceso de intercambio entre los seres humanos, la realidad aparece como algo que se construye. ¿Qué quiere decir? El planteo es que no hay una realidad objetiva, no hay una realidad que sea una verdad objetiva que el sujeto tenga que salir a construir por medio de, que el sujeto tenga que salir, perdón, a conocer por medio de una observación. La realidad se construye, los seres humanos somos constructores de realidad y esa construcción se hace por la vía del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? En esa interacción y en esa relación que tienen los sujetos, yo les había dicho, esta gente estudia la pragmática de la comunicación, ¿sí? O sea, los efectos que produce la comunicación en la conducta. Bien. En esas interacciones, que son comunicación, o sea, toda conducta es sinónimo de comunicación, en esas interacciones producen efectos. Producen efectos en los interactuantes, en el entorno. Esas interacciones construyen una realidad, que es una realidad construida en un ambiente interaccional determinado, o sea, siempre la realidad se construye en un contexto social, o sea, nunca esa construcción de realidad es ajena al ambiente en el que esa realidad se construye. En este sentido, entonces, el inventor y el inventado son inseparables. Puse en el slide las palabras propias de Václavic. ¿Qué quiere decir? No es posible separar la realidad de quien la construye. ¿Sí? Uno puede evaluar un fenómeno. A ver, estamos viviendo una pandemia. Ustedes han visto cómo los distintos gobiernos han tratado la pandemia. Todavía no se sabe quién tiene razón, a quién le dio más resultado, a quién no. Lo cierto es que la pandemia fue tratada según una idea, una idiosincrasia, según una construcción de realidad. Pero esa construcción de realidad hace que se tomen medidas en lo concreto que parece, por lo menos hasta ahora, que han afectado bastante el resultado que esa pandemia ha generado o esa enfermedad ha generado en los distintos países en los que se han tomado las distintas medidas. Entonces, en los opuestos, es muy distinto un país que de entrada establece una cuarentena obligatoria a un país que evalúa que esto es una gripecita, ¿sí? Para usar un término que deben haber escuchado en el noticiero. La construcción de la realidad es una construcción dinámica que genera efectos concretos en la conducta. O sea, si yo tengo la idea de que algo tiene una importancia o que algo tiene otra importancia, mis acciones van a estar referidas a esa construcción y por ende genera una pragmática diferente, genera efectos diferentes en la conducta. Con eso no estoy queriendo decir ni cuál me gusta más, cuál menos, o digamos, no es eso. Lo que sí interesa, tampoco le interesaba eso a Václavic, ¿eh? O sea, no era la intención del estudio de la pragmática de la comunicación, nunca fue un interés acerca de si es mejor o es peor, sino que el interés del estudio era ver qué efectos provocaba. Y eso es lo que vamos a ver en el estudio de Rosenham. ¿Qué efectos provoca? Eso es lo maravilloso de este estudio, ¿no? De esta situación. Me encanta el tema, ¿se nota? Muy bien. Cuando nosotros partimos de la base entonces de que la realidad no es una realidad objetiva,
sino que es una realidad construida, y ahora vamos abajito de todo en rojo, se nos caen tres conceptos centrales. Se nos cae la idea de la objetividad posible, se nos cae la idea de que hay verdades objetivas, y también se nos cae la idea de neutralidad. ¿Por qué? La objetividad no existe, hay construcción, ¿sí? Ojo, porque en este sentido no es que subjetividad es lo contrario a objetividad, ¿eh? Ojo, no es objetividad, es construcción de la realidad. Tampoco hay verdad, hay verosimilitud. Las cosas no son verdaderas o falsas, son más o menos creíbles. Pero cuando hablamos de que son más o menos creíbles, también son más o menos creíbles en un contexto social, en una cultura, que también implica una construcción de realidad, y que cuando algo es más o menos creíble, siempre es en función de la consistencia que tenga esa realidad con la construcción social. Tampoco hay neutralidad, porque si el inventor y el inventado son inseparables, entonces yo no soy neutral cuando defino que el coronavirus es una enfermedad muy seria y muy grave o es una gripecita, ¿sí? En realidad, que sea una enfermedad importante, seria, grave o una gripecita, depende de mi construcción de realidad. O sea, de cómo yo la defina y qué efectos promueve o qué efectos provoca lo que yo estoy haciendo. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, ¿qué hay? Hay verosimilitud, y ahora me voy al otro extremo de la transparencia. Bueno, eso me delató, le da. Hay verosimilitud, hay realidad 1 y realidad 2, hay la idea de que el observador es parte del observador. Muy bien. ¿Qué quiere decir que algo es verosímil? Las cosas no son verdaderas o falsas, son más o menos creíbles, ¿sí? ¿Por qué? Porque el observador siempre es parte de lo que observa, o sea, no hay modo de que no tengamos algún tipo de influencia en aquello que estamos definiendo, que estamos describiendo. Esto es muy importante cuando dentro de un ratito nos metamos a partir del estudio de Rosenham, en la idea de los diagnósticos psiquiátricos, ¿sí? Que aparte es lo que hace a nuestro campo. Hay una realidad de primer orden y una realidad de segundo orden. Esto lo tienen en otro texto de Václavic, que es las dos realidades. La definición de realidad de primer orden es la definición que hace referencia a todos aquellos objetos físicos que nosotros nos podemos poner de acuerdo y podemos establecer digamos, un consenso acerca de su existencia. La realidad de segundo orden es la realidad de la atribución de significados. O sea, son todos aquellos significados construidos que yo le atribuyo a aquellos objetos de la realidad física, ¿sí? Entonces, el valor que tiene ese objeto y qué significa para mí o para las personas con las que yo trabajo ese objeto, implica una realidad de segundo orden. Muy bien. Continuamos. Continuando con el texto de Václavic, el de la realidad inventada, yo quise rescatar este párrafo, que ustedes no lo tienen en la bibliografía obligatoria, pero bueno, lo tienen en el video. Me parece que es un muy lindo párrafo para trabajar y que nos permite articular todo esto que venimos diciendo con lo que sigue, que es, dice, el criterio clínico, lo voy a leer, ¿sí? Después lo explico. El criterio clínico clásico para estimar el grado de salud o de perturbación mental de una persona es, como se sabe, su adaptación a la realidad. Claro, pero acabamos de decir que la realidad se construye. Entonces, dice, pero con este criterio, continúa Václavic, siempre en el sentido clásico, o sea, no constructivista, se da por sentado que existe una realidad verdadera y objetivamente captable.
Bien, se comprende que desde el momento que un pensamiento constructivista irrumpe contra la ortodoxia de esta concepción de la realidad, síguense consecuencias evidentes para nuestra profesión, etc. A ver, ¿qué quiero decir? El pensamiento clásico, el pensamiento de que hay una verdad objetiva, de que hay una realidad objetiva más allá del observador y que el observador sale a captar esa realidad que existe independientemente de mí como observadora, supone que la adaptación a la realidad objetiva, independiente de mí, es un criterio de salud mental. Pregunta, ¿qué pasa cuando la realidad entonces ya no es ni objetiva, ni es independiente de mí? La realidad es totalmente dependiente de mí, no es objetiva, no hay neutralidad posible. ¿De qué hablamos cuando hablamos de adaptación a la realidad? Este es un tema central. Es un tema que, para que se den una idea, hoy sigue en plena vigencia de discusión desde los modelos construccionistas, constructivistas, ¿sí? O sea, no es un tema que se reduce a este texto, nada más. Y que en el texto de Rosenham lo van a ver como un muy buen ejemplo de toda esta inquietud. Entonces, continuando. Habíamos hablado de que la comunicación, de lo que nos interesa del estudio de la comunicación, es el impacto que la comunicación o las interacciones tienen en la conducta y en el comportamiento de los entornos, ¿sí? De las relaciones. En este sentido, Václavic define las profecías que se autocumplen en las relaciones interpersonales. Las vamos a ver ahora en un momentito, que tienen algunas definiciones que me parecieron lindas para que tengan ustedes y que puedan rescatar. La idea de la profecía como un mecanismo, como un circuito, ¿sí? ¿Qué quiere decir como un mecanismo? Como un patrón de conducta. Más allá de dónde uno pueda poner el ejemplo, si es el estudio de Rosenham, si es un ejemplo de la vida cotidiana acerca de si se va a acabar la nafta, por ejemplo, ¿no? Hay un muy lindo ejemplo y que lo vemos a cotidiano. ¿Vieron cuando salen las noticias de el lunes aumenta la nafta o el lunes nos quedamos sin nafta? ¿Qué hace todo el mundo el domingo? Sale a ponerle nafta al auto. ¿Qué terminó ocurriendo? Terminó ocurriendo que el lunes efectivamente no hay nafta. ¿Pero por qué no hay nafta? Y básicamente porque el domingo salió todo el mundo a ponerle nafta al auto. ¿Sí? Ese es un ejemplo muy sencillito de profecía que se autocumple. El estudio de Rosenham es otro excelente ejemplo de profecía que se autocumple. Antes de ir a la definición, me interesa rescatar algo. Hay algo en todo esto que es central, que es la importancia del rol social de quien construye la realidad. A ver, toda comunicación tiene un aspecto relacional. ¿Qué quiere decir un aspecto relacional? El aspecto relacional de la comunicación es el aspecto que organiza la comunicación en términos de cuál es el rol que ocupa la gente y qué poder tiene esa comunicación en términos de qué efectos provoca. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, a ver, volvamos con el ejemplo del coronavirus, que seguramente no lo están escuchando en ningún lado. No es lo mismo que del coronavirus y del contagio del coronavirus y de cómo tenemos que cuidarnos. Hable un periodista que hable un médico, ¿sí? Tampoco es lo mismo que hable un psicólogo. O tampoco es lo mismo que me llame mi tía y me cuente cómo tengo que cuidarme del contagio. ¿Por qué no es lo mismo? Porque en este sentido, para la construcción de la realidad y los efectos que provoca, es central quién es el que habla, en términos del rol social que ocupa. El médico, en este sentido, tiene mucho más poder, su palabra en los efectos, que si lo dice un periodista, que si lo dice mi tía, que si lo dice un psicólogo, que si lo digo yo. ¿Se entiende? Esta es
la idea de que es muy importante el rol social que ocupa quien comunica, ¿sí? Es central en el estudio de Rosenham. Yo estoy delineando para que ustedes vayan incorporando cierto del lenguaje para que cuando lo lean puedan acordarse de estas cosas. ¿Qué es entonces una profecía autocumplidora? Bueno, ahí tienen 3 definiciones. Lo que me interesa, digamos, en qué me interesa focalizar es un hecho no producido, que es un hecho del futuro, determina efectos en el presente. Que esos efectos hacen que eso que se pronostica se construya y cobre realidad en el presente. ¿Sí? O sea, el futuro determina el presente. El ejemplo de la nafta, por ejemplo. ¿Sí? Muy bien. Lo central de esto es que el acto, voy a la tercera definición que tienen en pantalla, un acto que es resultado de una profecía que se autocumple, crea primero las condiciones para que se dé el suceso esperado. Esto es lo central. Lo central de la profecía es que en la definición, ¿sí?, de va a pasar esto, en esa definición que es la descripción de un evento futuro, esa misma definición crea las condiciones para que en el aquí y ahora ese suceso ocurra efectivamente. Ese es un excelente ejemplo de construcción de realidad, ¿sí? Muy bien. Voy a otro párrafo del texto de Rosenham, perdón, del texto de Václavic, cuando habla del texto de Rosenham, donde refiere, dice, está hablando de los diagnósticos psiquiátricos del texto, dice, no definen, los diagnósticos psiquiátricos no definen un estado de enfermedad, sino que lo crean. Una vez formulado semejante diagnóstico, se inventa una realidad en la cual la llamada conducta normal se ve de una u otra manera como morbosa. Después ustedes lean lo completo, yo quería resaltar en esto, me pareció que era un muy lindo párrafo para poder seguir adelante. ¿Cómo empieza el texto de Rosenham? Primera oración. En el caso de que existiera un estado normal y un estado de locura, ¿cómo habría de distinguirse el uno del otro? Es una pregunta, a mi gusto, maravillosa, que nos abre el juego en el sentido de lo que estamos mencionando acerca de la construcción de la realidad. ¿Abre el juego en qué sentido? Si no hay una realidad verdadera, no hay una realidad objetiva independiente de mí. Si yo construyo la realidad, por lo tanto yo no soy independiente de esa construcción, porque soy un sujeto constructor de realidad vía el lenguaje. Y por lo tanto, no hay verdades absolutas. Entonces la pregunta es, ¿cómo distingo un estado normal de un estado de locura? Quizás la distinción tenga que hacerse en función de la cultura en la que se define esa conducta como normal o como loca. O sea, la normalidad es una construcción, también la locura es una construcción, ¿sí? La idea de adaptación a la realidad. ¿Qué diferencia hay si nosotros vemos, cuando volvamos a las clases, viene una persona, toca la puerta del aula y dice que los dioses le están hablando? ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, decimos, bueno, está loco. Si los dioses le hablan, tenemos que llamar al Same. Hay tribus en África en la que si esta persona dice que los dioses le hablan, esa persona automáticamente es el chamán de la tribu, con lo cual es la persona más importante de la tribu. Entonces, la conducta es escuchar a los dioses y contar que está escuchando a los dioses, ¿es loca o es normal? Depende del contexto. ¿Se entiende la idea de construcción de la realidad? Depende de qué es lo que el contexto valide como una conducta normal o loca, sana o no sana, esperable o no esperable. En este sentido, el diagnóstico psiquiátrico también es una construcción, ¿sí? A ver,
no le quita entidad al sufrimiento. Por eso puse ojo al piojo. No es que la gente no sufre. Hace un rato tomé el ejemplo del COVID-19. No es que no existe el COVID-19, por Dios, no es que es una construcción y no existe. Existe el COVID-19, existe el sufrimiento. El punto es, la forma en la que yo organice la definición y la descripción implica conductas determinadas que no están implicadas si yo hubiera hecho otro tipo de definición. A eso quiero llegar, hay una construcción de la realidad. Una de las cosas maravillosas que se pregunta Rosenham en ese texto es, ¿dónde están las características de eso que llamamos mental? ¿A quién le pertenecen? ¿Son propiedad del sujeto, del entorno, de la persona que lo evalúa? ¿De quién son esas características? Vuelvo a varios slides antes. Yo les decía, tenemos que pensar en sistemas, tenemos que pensar en relaciones. ¿Dónde están las características? Bueno, cuando nosotros cambiamos y hacemos un salto de epistemología, las características de eso que llamamos enfermedad mental son características sistémicas. No es intrínseco a la persona, tampoco es intrínseco al observador. Las características son fenómenos emergentes, como la construcción de la realidad, son fenómenos emergentes de la interacción entre los elementos de un sistema. Con esto quiero cerrar. Una frase extraída así textual del texto de Rosenham. Una clasificación psiquiátrica crea una realidad propia y con ella sus propios efectos. Llévenlo a cualquier ámbito. El texto de Rosenham habla de un experimento concreto, muy lindo de leer, y que habla especialmente de trastornos psiquiátricos, ¿no? De la construcción y los efectos que tiene el diagnóstico. Llévenlo a cualquier orden esto, ¿sí? Cualquier tipo de clasificación crea una realidad propia, pero también con ello genera sus efectos. Si yo creo que alguien está loco porque escucha a los dioses, lo voy a tratar como un loco. Pero no es que yo sola lo trato como un loco. Se generan las condiciones sistémicas y relacionales para que ambos interactuantes, en este caso yo y el otro que está considerado loco, creamos que él es el loco y yo soy la no loca. ¿Sí? Llévenlo al ejemplo que quieran. Es muy lindo empezar a pensar en estos términos y el impacto que esto tiene, ¿sí? Porque también empieza a cuestionar esto que naturalmente hacemos, que es creer que yo tengo la verdad y el otro no, ¿sí? Bueno, espero que con esto voy a cerrar, no lo quiero extender mucho más el video, espero que haya servido y les haya dado resultado. Por supuesto, resultado en términos de ayudarlos a entender los textos. Por supuesto, cualquier duda, cualquier inquietud que tienen a través de sus ayudantes, me pueden hacer llegar las inquietudes y si es necesario que aclare algo, háganlo saber, porque en esto de lo virtual estamos todos aprendiendo, así que bueno, vamos a ver si ustedes necesitan algo, que en general en los teóricos me lo preguntan directamente, es más fácil de esta manera, bueno, háganlo a través de los ayudantes y voy a tratar de responder a lo que sea, ¿sí? Bueno, les mando un beso, bienvenidos a nuestra cursada virtual y nos estamos viendo prontito.